Con el desarrollo del análisis de los ejes 5 y 6 por medio de elementos o métodos de elementos finitos. Entonces, como se puede observar, decidí hacer 4 análisis para probar eh, qué tal el diseño de mis ejes. Entonces, para empezar, lo primero que debe hacer es seleccionar un material. Yo había utilizado un material, o había seleccionado al principio un material parecido, AISI, acero AISI 4130, que tiene propiedades bastante similares a la que había seleccionado en los cálculos realizados contenidos del libro de mod. Entonces, lo primero es seleccionar los materiales, luego seleccionar dónde estarán los apoyos. Como pueden observar, he seleccionado acá y acá, que es donde van colocados los cojinetes. Luego, una vez seleccionados los apoyos, sigue colocar las fuerzas. Las fuerzas ya se habían calculado y haciendo uso de los gráficos eh, que obtuve de MD Solids, pues coloqué de la misma manera todas las fuerzas. En este caso, tenemos la fuerza de la polea, que actúa aquí, y aquí tenemos la fuerza tangencial y radial provocada por los engranes. Una vez definido esto, sigue hacer la malla. Como podemos observar, para la malla he decidido que tuviera una densidad del 5%, que esto nos ayuda a tener unos resultados más exactos. Ahora, como podemos ver, los resultados con estas fuerzas y con los diámetros definitivos del eje, pues obtuvimos un factor de seguridad mínimo de 12.52, lo cual nos dice que nuestro diseño está sobredimensionado, lo cual puede ser debido a que estamos usando más material del debido, y como podemos ver, la falla, donde nos puede presentar una falla, puede ser por donde está el estriado del eje, pero aún así no es un valor del que nos podamos o nos debemos preocupar mucho. Ahora, luego voy a hacer un análisis en el cual voy a tratar de hacer un cambio de material. Como podemos ver, tenemos este otro material, AISI 259 QT, que tiene menores propiedades con el que realicé el primer análisis. Entonces ahora vamos a ver, y como podemos observar, haciendo el cambio de material, para este caso, pues utilicé un acero AISI 1022, que tiene menor resistencia que el AISI 4130 que hemos escogido al principio. Y como podemos ver, haciendo el cambio de material, tenemos un factor de seguridad que se encuentra en el rango aceptable de 3.092. Entonces, como podemos comprobar, solo al hacer el cambio de material, pues también nos ayuda a reducir el valor del factor de seguridad. Ahora, como en el primer caso vimos que estaba sobredimensionado, pues probé hacer con los diámetros que había calculado desde un principio. Entonces, al hacer este análisis con los diámetros que encontré al principio, pues obtengo un factor de 1.8, como podemos observar, que viene en esta parte de aquí del eje, que es donde se aplica la fuerza de la polea. Esta, pues mis cálculos los había hecho con un factor de seguridad igual a 2, y pues puede que a lo mejor, más que todo, como podemos observar, podría ser debido a que la diferencia del tamaño de de cambio de material, pues es muy grande, y pueda que tal vez algún factor o alguna fuerza tal vez no se calculó bien en esa parte para hacer el análisis. Por lo cual, como podemos observar que el problema está en esta sección, entonces luego probé aumentando un poco más el diámetro al siguiente que seguía en la tabla de cálculos normalizados, y como podemos observar, agregando un poquito más de material, haciendo el mismo análisis, pues obtenemos un factor de seguridad aceptable para este eje 1. Entonces, como podemos observar, pues ya que vemos que podemos utilizar ambos casos. En este que tenemos los diámetros iniciales que necesitan menos material,
pero con un material un poco más caro debido a que es más resistente, o podemos hacer el uso de un poco más material, pero con un material menos costoso. Entonces, estos son los cuatro análisis que obtuve por medio de análisis de métodos finitos, todos con la misma densidad de malla. Podemos observar del 5%, las mismas fuerzas, todos tienen las tres fuerzas, y lo único que cambia, pues en este es el espesor, igual las tres fuerzas, densidad de la malla, y pues podemos concluir que tenemos esas dos opciones. Una, mejorar el diseño si queremos usar los diámetros que obtuvimos por medio de cálculos para tratar de elevar este factor de seguridad, lo cual se hará o se muestra en el documento, en el reporte final. Bueno, continuando con el análisis del eje 6, como podemos observar, al usar el diámetro definitivo y de misma manera el material que habíamos seleccionado, pues tenemos un diseño sobredimensionado, ya que tenemos un factor de seguridad mínimo y máximo de 15, por lo cual igual puede ser debido a que los diámetros son muy grandes, tenemos mucho material, o también debido al material que está de la misma manera para las fuerzas que soporta, pues es muy elevada la resistencia que tiene. Entonces, el segundo análisis lo hice probando con el material que me dio un factor de seguridad de 3 en el eje 5. Y como podemos ver para estos ejes, bueno, sí, para este eje, pues lo podemos reducir a 12,59. Ya es un factor un poco más bajo, pero que de igual manera se podría bajar más, pero decidí hacerlo con este acero 1022 para comprobar cómo sería eh, este con el eje 6, con el eje 5. Como podemos observar, el eje 5 nos da un factor de 3 y en este eje 6 pues nos da un factor de 12, por lo cual hay menos peligro en estos ejes, y el eje de mayor o el eje crítico de estudio era el eje 5. Ahora, continuando, pues también hice el análisis con los diámetros obtenidos por medio de los cálculos. Y como podemos observar, para este eje 6, pues podemos ver, usando el material inicial y todo, tenemos un factor de seguridad mínimo de 6,9, lo cual se encuentra en un valor aceptable. Y pues este sí quedó un poco mejor que el primer análisis realizado, debido a que en el primer análisis realizado en el eje 5 habíamos visto que habíamos obtenido un factor de 1,8. Y en este, usando el mismo factor de seguridad de igual a 2, obtuvimos mejores resultados. Al igual, aquí están las tres fuerzas aplicadas, el material de trabajo, la, la malla con densidad del 5% para todos los análisis. Y pues en este, pues decidí probar qué pasaría solo cambiándole el grado del material. Por aquí tenemos un acero 4130, 366 QT, y también tenemos en la librería otro material parecido, que es el 4130, 259 QT. Y como podemos observar, este tiene menor resistencias y esfuerzo último que el 366. Y solo con este cambio, pues podemos observar que ya entra en un valor aceptable para el programa de 3,4, 3,96 quiero decir. Entonces podemos observar que este ya, pues tenemos un diseño aceptable, y al normalizar, pues ahí se nos fue un poco sobredimensionado, pero tenemos la seguridad de que este puede trabajar también con los diámetros que calculamos desde un principio. Por lo cual así finaliza pues el análisis de métodos finitos, de elementos finitos, y continuamos con el mecanizado, a continuación de los ejes 1 y 2. Bueno, continuando con la parte de mecanizado, lo haremos en la parte de manufactura en Fusion 360. Para mecanizar, mm, me ha tocado hacer dos ejes. La diferencia del eje 1 con el eje 2 es que el eje 1 es estriado, mientras que el eje 2 no, por lo cual el eje 1 requerirá de otra operación para poder realizar el estriado. Entonces, la primera parte que debe hacer es seleccionar dónde trabajará
La herramienta, como podemos seleccionar, es seleccionado el eje Z, que es donde moverá nuestra herramienta. La primera operación es el replantado. Esta se hará con una cuchilla de tipo C de diamante de 80 grados. Esto es para que la herramienta o nuestra pieza tenga un acabado plano en el sal. Luego sigue el cilindrado. El cilindrado nos sirve para hacer todos estos cambios de diámetro que tiene nuestro eje. Como observar, para esto utilizaré una cuchilla un poco más fina de 55 grados para que nos dé un mejor acabado. Luego viene la segunda operación de cilindrado. Esta la realizamos debido a que, como podemos observar, esta parte de aquí la herramienta no la puede realizar esta herramienta, por lo cual cambiamos la orientación de la herramienta y esta trabajará de atrás hacia adelante para poder darnos este acabado que deseamos. Ahora, para hacer eh, el estriado del eje, vamos a hacer uso de una fresa. Por medio, la herramienta tendrá una punta cónica que nos ayudará debido a a la inclinación que hay entre los dientes del eje. Y como podemos ver, se necesita hacer una operación para cada uno de las estrías del eje, debido a que si se intenta hacer en cada uno, pues se complica un poco para la computadora. Y por último viene la parte de corte, haciendo uso de una herramienta de corte para eliminar el material excedente que tenga nuestro eje. Entonces, comenzaremos con la simulación. Entonces, la operación de replantado en este caso se hace rápido y luego comenzamos con el cilindrado. Ahí ya hizo el cambio de herramienta. Ya empieza a cortar, vamos a poner un poco más rápido. Ahí. Una vez terminada la acción de cilindrado, haremos el cambio de herramienta y cambio de orientación de la herramienta. Y también vamos a observar que se va a mover de derecha a izquierda. Ahí. Esta se mueve de derecha a izquierda. Y luego con la parte del fresado, que esto se hace por medio de un corte adaptativo, en el cual él nos ayuda a ver qué áreas es donde necesitamos hacer el corte. Podemos observar, aquí se ve cada una de las rutas que va a tomar, que va tomando la herramienta. Este acabado no se logra tener 100% perfecto debido a al tipo de presa que nos proporciona el programa, pero se intenta obtener uno de los mejores acabados posibles. Entonces, esta operación se va a repetir para cada una de las 10 estrellas. Adelante, César.
Cada uno de estos procesos requiere bastante recursos de la computadora y hacerlos todos en un solo, pues se podría complicar un poco. Por eso he decidido hacer uno para cada estría. Como podemos observar, cómo va formando el patrón que va utilizando. Esta parte para hacer la estría requiere bastante prueba y error, debido a que estuve probando con otros tipos de herramientas y procesos que nos ofrece el programa, pero los tiempos para realizarlo salían de una hora y a veces al calcular la ruta, pues el programa se empezaba a tener problemas, por lo cual esta fue la solución que encontré para poder hacer el estriado del eje. Observar aquí están las rutas que tomó para hacer cada uno de los estriados, debido a que este debería actuar en perpendicular a estrías, la entrada de la herramienta. Y por último, pues, al finalizar el último estriado, pues, tenemos la operación de corte. Esa se hace una vez finalizada la pieza, pues se corta el material excedente que tenga. Y esa sería, pues, la simulación del mecanizado del eje número uno. Bueno, tuve un pequeño problemita ahí con el programa que se, se iba a cerrar, así que vamos a repetir la última operación, que casi no se vio, que es la operación de cortado, ya finalizando la pieza. Esta igual hace bastante corta debido a que la pieza pues tiene el tamaño indicado. Seríamos el mecanizado del eje uno. Ahora, para el eje 2 es bastante similar a este eje uno, debido a pues que es igual a un eje, pero este eje no necesita un estriado, por lo cual este requiero es un poco más fácil. Como podemos observar, lo primero es definir el área de trabajo por donde se va a desplazar la herramienta, y esta se hace haciendo uso de- del torno nomás. Para este no ocupamos la fresadora. Como podemos observar, lo mismo. La primera operación de refrentado, cilindrado número uno. Aquí podemos ver el cilindrado número 2 se necesita más debido a que aquí tenemos esos dos cambios de sección aquí, donde la primera herramienta no llega, luego los, los mejoramos y los hacemos por medio del segundo cilindrado y por último la operación de corte. Entonces vamos a simular.
Está refrentado el cambio de herramienta y el primer cilindrado. Terminada la operación, se hace el cambio de herramienta de nuevo para terminar de darle el acabado final a nuestro eje. Y como podemos observar, para eje 2 solo se necesitaron 4 operaciones, mientras que para el eje 1, debido a las estrías, se requirieron un poco más de trabajo. Y con esto finaliza el mecanizado de los ejes 1 y 2 y el análisis por medio de método de elementos finitos del eje 5 y 6. Gracias.